dígame usted, ¿cómo fue su infancia en su niñez, Pastor Román? Bueno, las preguntas que me hace no le estoy escuchando bien, pastor. A ver, le voy a volver a preguntar, Pastor. Le quería preguntar, decirle, en su infancia, usted, ¿cómo fue su niñez allá en San Miguel, en el distrito de Carhuaz que estaba usted viviendo? En su infancia, su niñez, ¿cómo fue su niñez? Bueno, como todo un niño, nací, crecí en un hogar cristiano, es decir, de la iglesia tradicional. Mis padres muy católicos, devotos de los santos, del santo patrón de mi localidad, que era San Antonio, San Miguel Arcángel, San Jerónimo. A pesar que mis padres eran pues personas muy religiosas, pero no había paz, no había felicidad en mi hogar, habían siempre maltratos. Mis padres se peleaban con mi mamá y muchas veces en mi niñez tenía que huir a la 1 de la mañana, a medianoche, de los maltratos de mi papá. Nos escapábamos con mi madre a la casa de mis abuelos. Pastor, ¿y usted recuerda por qué era esa violencia en su casa? ¿Debido a qué? Supuestamente porque no se entendían mis padres, quizás al hacerse recordar de la vida pasada que tuvieron ellos como jóvenes. La verdad que nunca los he preguntado a mis padres por qué peleaban, pero como niños no entendíamos por qué peleaban. Lo único que veíamos que peleaban, se agarraban a el hacha, pala, una raja de leña, lanzarse, golpearse con eso. Y eso empezó a marcar en mi vida un resentimiento y buscar un nuevo método, digamos, para una vivencia mejor, ¿no? Ahora volver a recordarme me trae mucha nostalgia. Le preguntaba, le decía, nos contaba usted que hasta la 1 de la mañana, otras veces 10 de la noche, otras veces 2 de la mañana, usted con su mamá y sus 5 hermanos tenían que salir huyendo a la casa de su abuela por los maltratos que había en su casa de violencia de su padre hacia su madre y sus personas de ustedes. ¿Hasta los cuántos años usted vio todos esos maltratos? Hasta mis 11, 12, 13 años. Ya cuando ya a los 14, 15 años ya íbamos creciendo, ya mi padre empezó a cambiar, ¿no? Quizás por el miedo que le faltáramos respeto, qué sé yo, pero ya la cosa era diferente. ¿Usted creía en Dios, Pastor Román? ¿A esa edad usted creía en Dios? A pesar de ver los maltratos en su casa que había, la violencia. Sí, pastor, mi madre siempre lloraba cuando nosotros salíamos a pastar los animales. No me acuerdo a qué edad tenía. Estuvimos en el campo con los animales y hubo un temblor. Y mi madre se puso a llorar y me empezó a hablar de un Dios que castigaba a los malos y premiaba a los buenos. Entonces, yo empecé a buscar de Dios. Quería conocer el vacío que había en mi corazón, y así empecé a estudiar o leer algunos libros que se trataban de religión. A los 16 años, cuando yo iba caminando, ¿no?, a los inicios, los primeros meses, digamos, de mis 16 años, llegaron por mi pueblo los sacerdotes y los catequistas hablándonos de la primera comunión, ¿no?, de un Dios que cambia y transforma al hombre.
Entonces, para mí fue una alegría tremenda poder enfilar ese grupo de los oratorianos, el Oratorio Don Bosco en los Andes. Hice mi primera comunión a los 16 años y luego pasé a ser catequista de ese grupo de jóvenes que también hicieron su primera comunión conmigo. Y cuando estaba trabajando como catequista ahí en mi parroquia, me empezaron a hablar de la vocación sacerdotal. Bueno, pero antes de compartir con ustedes cómo llegué a ser seminarista, quiero decir también, en mi infancia, pues también como cualquier otro niño, era un niño muy inquieto, muy intrépido, golpeaba a mis compañeros del colegio, como también a mis hermanos. Entonces quise que Dios me cambiara. Busqué de no practicar el pecado. Dije, ahora que voy a hacer mi primera comunión, recibiendo mi primera comunión, ya no quiero pecar, ya no quiero hacer ninguna cosa negativa o lo que llamamos el pecado. Pero con mi esfuerzo, con mi voluntad, no pude cambiar de mi carácter, mi manera de ser. Siempre era un adolescente muy agresivo, peleandero. Y eso era mi vida y eso me iba frustrando, ¿no? De la búsqueda de un cambio en mi vida. Pastor, usted me dice que a los 16 años usted encuentra, podríamos decir, la solución a su problema a través de los catequistas, a través de estos sacerdotes que llegaron a su pueblo para que usted hiciera la primera comunión. Y también nos contó usted, en interno, que a esa edad usted prácticamente deja su casa y encuentra una segunda casa, encuentra un refugio en la iglesia católica, en la parroquia, como catequista, y a la vez en su casa vivía ambos lados usted. ¿Mayormente pasaba más tiempo en la parroquia o en su casa? La parroquia y el colegio. Bueno, de día pues estuve en colegio, luego en la tarde me iba y en la mañana estuve en la parroquia ayudando al sacerdote en la misa. Bueno, donde me enseñaron a rezar el rosario y algunos de la iglesia, ¿no? Pero eso no fue solucionar mi problema. Seguía igual para mí. Más bien al ver a mis compañeros o los otros catequistas que trabajaban conmigo, los oratorianos, andar en la fornicación, en la borrachera, como que eso mismo me iba decepcionando de la iglesia. En ese entonces me habla de seminario, me dijeron que yo tenía la vocación de ser sacerdote. Bueno, pues como me hablaron de la vocación sacerdotal, yo me alegré porque hasta ese entonces no había visto un joven del campo que llegue a ser sacerdote, un hijo del campesino que es un sacerdote católico. Y para mí fue una novedad tan grande de poder ingresar al seminario y terminé mi colegio y me fui pues al seminario pensando que ahí iba a tener una nueva vida, una vida ejemplar, una vida consagrada a Dios, de servicio total a Dios, pero viendo a mis compañeros, sus comportamientos, cómo ellos andaban, y había mucha hipocresía, que
que hasta muchas veces llegábamos a manosear, tocar a las chicas del oratorio, hasta en la misma capilla, en la sacristía. Entonces todo eso me hacía ver otra realidad del seminario. Yo pensaba que los seminaristas eran personas consagradas a Dios, personas que muy santas, pensé que eran hombres de Dios, pero la realidad no era así. Y también puedo decir que empecé a estudiar la Biblia, ¿no? La Biblia, pedí una Biblia al sacerdote, a mi párroco en ese entonces, que así lo llamaba. Conseguí tener un ejemplar de Biblia. Empecé a leer desde la primera página, del primer capítulo, del primer verso, y llegué a Éxodo 20, versículo 4, donde la palabra de Dios me decía que yo no podía arrodillarme, que no podía honrar a las imágenes, a las estatuas, porque ellos no tenían poder para bendecirme, y que tampoco no era correcto, sino que el que tal hace está bajo la maldición de Dios. Entonces yo me acerqué donde el sacerdote para decirle, padre, tengo una inquietud. Y en la Biblia encuentro una cosa y usted me enseña otra cosa. Entonces el sacerdote me dice, no, esos son ídolos, así interpretan los protestantes, los evangélicos. Nosotros al venerar a una imagen es como darle o como respetar la fotografía de la mamá o del papá o de algún ser querido. Al contrario, cuando nosotros le damos una caricia, le veneramos a la imagen de algún santo, Dios se alegra, Dios se goza. Y así un poco, digamos que me mecieron, pero sucede que una ocasión salimos del seminario, llegamos a un parque de una ciudad donde encontramos un busto del primer obispo de Huari, y yo lo digo pues como cualquier joven a mis compañeros del seminario, ¿saben qué, compañeros? Esto es un ser inerte, no tiene vida, es un metal, y porque así dice la Biblia, así que no me puede castigar, porque no tiene poder para castigar, ni tampoco tiene poder para bendecir. Y eso me escuchó el rector del seminario, y cuando volvimos al seminario, él me dice, tú no tienes vocación sacerdotal, así que tú puedes optar por retirarte de la parroquia o del seminario. Como yo había leído el Éxodo 20, muchas veces cuando yo iba a capilla, en la capilla teníamos un montón o centenares de imágenes con diferentes nombres, de diferentes tamaños, de diferentes modelos. Y vi también que a esa capilla venían hombres muy devotos que dejaban muchas velas prendidas, velas incrustadas por algunos alfileres, el abigeo o enemigo de aquella persona. Entonces eso iba marcando mi vida y yo me preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que es un Dios amigo de, perdón, un santo que es amigo de Dios, pero como que castiga, le mata al agresor, al ladrón, al abigeo? Y no entendía, ¿no? Era algo que yo no quería saber y que no entendía, no cabía en mi corazón ni en mi mente. Entonces, bueno, pues se puede decir, entonces no es fácil tampoco para retirarse del seminario, no es que no,
yo lo quería hacer, pero yo había ido al seminario porque quería algo mejor para mi vida. Tuve que ir al hospital para conversar con él y porque yo me iba a retirar del seminario. Me dijeron cuál era mi motivo de retirarme del seminario. Y yo conversé con mi padre espiritual y me trató, decidimos cambiar de casa. Dejé el seminario, pero me fui a otra casa a seguir estudiando como maestro católico o para ser maestro católico, donde también vi la injusticia, mucha hipocresía en la casa parroquial donde yo vivía, y eso no era para mí una vida cristiana. Entonces empecé a argumentar, objetar, discutir con los rectores. Decía, pues, mira, la gente de afuera, ¿qué piensa de nosotros? Piensa que nosotros somos personas consagradas, que somos personas ejemplares, pero lo que yo veo, la vida que llevamos aquí es totalmente una hipocresía, y de eso no estoy de acuerdo. Entonces ellos me dijeron, oye, Román, ¿por qué tú hablas así? La gente nos van a creer, la gente nos van a dar la espalda. Pero mi Pastor Miguel, mi testimonio es grande y muy larga, o muy largo, pero si voy a detallar, es mucho. Amén, Mira sí. la vida No que nos, llevaba yo. mire, Mira, pastor, quizás la señal no está tan buena, pero sí lo estamos escuchando. Usted estuvo ¿cuántos años en el seminario, pastor? 3 años. Después de 3 3 años. años, los cursos indispensables en el seminario es 3 años de filosofía y 4 años de teología. Yo hice los 3 años de filosofía nada más y luego me retiré. Pero luego usted que se retiró, todavía le dieron la opción de seguir estudiando para profesor de educación primaria, para especializarse en el curso de religión, si no me equivoco. No con una mentalidad cristiana, digamos, o una mentalidad católica cristiana. No exactamente, no para dictar cursos de religión. Zonas y a la comunidad católica. Pastor Román, dígame. Trabajas todo lo que es el... Sí, Pastor Román, dígame, ¿usted vio alguna vez a algún sacerdote fumar, libar licor, fornicar? ¿Usted vio, escuchó o de repente vio usted? De repente ya era común ver a los seminaristas, compañeros, tener ese tipo de actitud, ¿no? Una vida libertina, libertinaje, pero de parte de los sacerdotes, ¿usted vio algún mal testimonio? Claro que sí, por ejemplo, la mayoría de los sacerdotes que yo lo tenía como maestro de algunos cursos, porque hay varios cursos aparte de la filosofía que uno lleva en el seminario. Por ejemplo, latín, la historia de la Biblia, la historia de la iglesia, la historia universal. Entonces yo tenía varios maestros que eran católicos o sacerdotes. Pero ¿qué ellos hacían antes de desayuno, después del desayuno, del almuerzo, de la cena? Normalmente ellos fumaban, ¿no? Entonces al ver eso yo decía, pues, pero mira, el sacerdote, mi maestro fuma, ¿y por qué yo no puedo fumar? Entonces para mí también fue algo novedoso, o digamos así, fumar, porque mi sacerdote fumaba y yo veía qué marca, qué tipo de
cigarro fumaba y quería hacerlo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el rector del seminario siempre fumaba un puro, ¿no? Un puro con su pipa, algo así, y otro, un cigarrillo, digamos, un cigarrillo normal. Entonces yo también voy a fumar, voy a ser un sacerdote que fuma, pero también he visto sacerdotes que se emborrachaban. Y eso nadie ve porque lo hacen dentro de la parroquia, adentro de la casa. Pastor, a pesar que usted estaba viviendo, porque usted nos testifica, nos dice que habían compañeros del seminario que fornicaban, compañeras también que tomaban, que hacían una vida prácticamente mundano. ¿Cuál era su concepto hasta ahí usted, como entre comillas, hombre de fe? ¿Y qué concepto tenía usted? ¿Con qué ojos miraba usted a la iglesia evangélica? Bueno, y a mí me enseñaron, ¿no? Desde muy chiquito, desde mis 16 años, que la religión aprobada por Dios o la iglesia fundada por Cristo era la iglesia católica, que después o aparte de la iglesia católica, ninguna iglesia era aprobada por Dios. Por ejemplo, me decían que si uno sale de la iglesia católica y se hace protestante, porque así lo llaman, protestante o hermano separado, pierde su salvación. Entonces uno dice, pues, o sea, si yo me retiro y me hago hermano y me hago cristiano, entonces yo soy a todos los hermanos, sean adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, todos ellos lo echábamos en un saco, en un costal, y todos eran igual, hermanos separados, hermanos engañados supuestamente, que estaban perdidos. Entonces yo decía, yo nunca voy a cambiar mi religión, nunca voy a dejar mi iglesia, porque inclusive me viene ahora a la mente, decía, ¿no? Que la iglesia católica es mi madre. Bueno, y usted me preguntaba qué yo sentía al ver a mis compañeros fornicar, tomar. Eso era parte de la vida, algo normal, ¿no? Todos toman, hasta el padrecito toma, entonces es algo normal. Y aparte de eso te enseñan que todos tus pecados, si tú fornicas, si tú adulteras, si tú robas, si tú mientes, si tú tienes los deseos malos, y eso se puede o tiene su solución. ¿Y cuál era su solución? Confesarse cada semana o el mes. Entonces, por ejemplo, yo cuando fumaba, salía, fornicaba, manoseaba a una muchacha por ahí, y cuando ve al padre espiritual a confesarnos al fin del mes, yo decía, padre, he tenido esto, he tomado unos vasos de cerveza, he fumado, sí, he tenido, he fornicado. Un pecado, por ejemplo, lo minimizábamos. Entonces, ¿qué hacía el cura? El sacerdote nos hacía una oración de absolución y uno salía contento, feliz, diciendo, ya cancelé la deuda de mis pecados, Dios ya me perdonó. Entonces, ahora voy a pecar nuevamente para el otro mes. Es como un consumidor, una dice, fíame hasta el fin del mes, y saca 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, saca unos latitas de leche, y al fin del mes paga, y así soluciona su deuda. Así uno ve, estando en la iglesia tradicional, todo lo que es pecado. Hasta el mismo sacerdote puede ir a fornicar, puede estar con la mujer ajena, viene a otro sacerdote y le dice, padre, yo he pecado, y el otro cura le dice, yo te absuelvo de tus pecados, ve en paz, reza un Padre Nuestro. ¿Y sabes qué hacíamos nosotros de penitencia?
buscábamos unas espinas, hacíamos como la corona de Jesucristo y nos poníamos a la cabeza, ¿no? Decíamos que estábamos imitando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también sufrió esa corona de espinas y yo me ponía la corona de espinas, llevaba escrito en un papel mi pecado y eso lo echaba en una lata y donde había fuego y ahí supuestamente yo estaba quemando mi pecado. Y ahora digo, pues qué ridículo yo hice en mi vida, ¿no? Así es. ¿Verdad que usted no bastante, creo que completamente ignorantes? Porque conociendo la palabra de Dios, sabemos que eso no es así, pues, ¿no? Que ningún pecado se puede solucionar humanamente, sino que el pecado lo limpia la sangre de Jesucristo. Amén. Pastor, bueno, eso ignorábamos, que la sangre de Cristo limpiaba, pero ahora nosotros poníamos más fe que el sacerdote que tenía el poder de Dios para podernos perdonar. Correcto. Y sabe que aplicábamos ese texto que dice, dígame. Pastor, para avanzar, dígame, ¿usted tenía odio a la iglesia evangélica? O yo era un enemigo acérrimo de la iglesia evangélica. Si algún momento yo me encontraba con un hermano, en ese entonces, un hermano protestante, un hermano, yo los cogía hasta del pecho algunas veces y decía que él había traicionado a nuestra iglesia, que él estaba perdido, que él estaba equivocado, que yo estaba en la verdad. Pastor, dígame, y después que usted probó todas estas cosas, ¿llegó un momento a decepcionarse de su iglesia, usted? Porque usted de muy niño siempre buscaba gloria a Jesucristo, aleluya. Nos hemos quedado, creo, solos. El pastor ha salido en vivo, pero ahorita seguramente se va a volver a conectar. La señal va y viene. Gloria a Jesucristo. Estamos que, la verdad que la señal no nos ayuda, pero nos estamos gozando con el testimonio del pastor Román Evaristo. Gloria a Jesucristo. Pastor, de repente para avanzar un poquito más, esperamos algún día después de esta cuarentena, después de todo de esta pandemia, tenerlo acá por Ica, pastor. Esperamos, creo que ya lo he invitado varias veces, no se ha podido, pero esperamos tenerlo después de todo esto. Las puertas abiertas para que venga para Ica. Pastor, avanzamos. En el año 1997, un 16 de septiembre, pasa algo en su vida. ¿Qué pasó? ¿Me copia, pastor Román? Sí, le estoy escuchando. Le digo, en el año 1997, el 16 de septiembre, ocurre algo en su vida. ¿Qué pasó? Bueno, hasta ese entonces yo estaba haciendo el último año de mis prácticas profesionales en una de mis comunidades. Era un día domingo. Yo me dirigía, a pesar que yo había llegado a decir, Dios no existe, ¿por qué me han votado de la Iglesia Católica? Si Dios es real, ¿por qué? Si Dios sabe que yo amo a Dios, ¿por qué hace que me voten de la Iglesia Católica, a quien yo lo amo? Así que Dios no existe. Pero a pesar que estaba andando con ese pensamiento, ese día me dirigía a la misa. En el camino me encuentro con un hermano que era ese entonces diácono de la iglesia, el cual me dice, Román, ¿cuándo nos visitas a la iglesia? Y yo le digo, pues algún momento será, pues amigo, le digo, ¿y cuándo vas a tener tiempo? Y yo le digo, hoy también estoy con tiempo disponible, le digo.
Y entonces él me coge y me dice, ¿sabes qué? Tú me has dicho que el día que estés disponible vas a venir y acabas de decirme que estás con un día libre, así que vamos a la iglesia. Y yo dije, pues si no voy, este hermanito me va a decir que así somos los católicos, mentirosos, deshonestos. Ahora le voy a cumplir mi palabra y voy a demostrar que el que está equivocado es él y no yo. Y me volví para mi casa para coger la Biblia que yo había usado en el seminario y me fui a la iglesia. Estuve ahí esperando, los hermanos ya cantaban lo que hoy conocemos, la lectura bíblica, los himnos, los coros. Y llegó el pastor, me saludó porque me colocaron en la primera banca. Y me dice, bienvenido, jovencito. Yo tenía en ese entonces 25 años. Y empezó el mensaje, la prédica. El pastor había preparado sobre un mensaje sobre los 7 pecados capitales. Y ese tema yo lo conocía perfectamente. Pero lo que yo no sabía eran que eran 7 espíritus de los demonios. Yo lo conocía como pecado capital o como pecado venial. Y yo miraba, cada vez que el pastor citaba la cita bíblica, yo miraba y decía, pero acá dice 7 espíritus inmundos que son demonios. Y eso nunca me han dicho en mi vida católica. Y no, hasta ese entonces yo sabía decir que el diablo estaba o vivía allá por la quebrada, en una catarata que tenía patas de cabra. Y la Biblia me dice otra cosa. Y dije, oye, acá los hermanos tienen razón. Mira, y yo llegué con una cruz en el pecho, ahora tengo una corbata. Tenía, y en mi bolsillo llevaba un rosario. Y el pastor empieza a decir, tú tienes religión, pero mira la vida que tú llevas, vives en fornicación, vives en orgullo, vives así, asá. Ese hace tu educación. Así te formaron allá en el instituto. Te avergüenzas de tu madre. Tú eres un picaflor. Si tú fueras mujer, te gustaría que alguien te pique y te abandone, pero algún día vas a ser padre, algún día vas a tener una esposa, te gustaría que lo hagan eso con tu esposa. Si fueras padre de una hija, te gustaría que lo hagan eso con tu hija. Oye, eso me traspasó el corazón, el alma. Yo dije, ¿qué? Así nunca me han hablado. 9 años en el seminario o 9 años dentro de la parroquia. 9 años, 5 años de formándome para ser maestro católico, 3 años en el seminario, 1 año como catequista, pero siempre lo hice los 9 años el papel de catequista y nunca me hablaron, nunca yo lo había enseñado así tampoco a mis discípulos, digamos. Y entonces dije, oye, el que está perdido, el que está mal, soy yo, no son ellos. Y tiene razón, porque la Biblia dice, mira, yo que antes lanzaba piedra para romper las tejas del templo, yo que antes era bravo, odioso para los hermanos, ahora Dios iba tratando con mi vida, iba viendo diferente las cosas. Yo tenía ganas de abrazar a un hermano, sobre todo al hermano que un día me predicó. A ese hermanito le humillé muy feamente, le dije, ¿sabes qué, hermano? El hermano es mi tío, ¿no? Por apellido, por familia. Y le digo, ¿sabes qué, tío? Tú no has estudiado como yo. Tú eres un analfabeto. Por eso, por ese pastorcito te has dejado engañar. Y le humillé feamente y mi tío casi se puso a llorar. Entonces, ahora que yo iba recibiendo la palabra y Dios iba obrando con mi vida, yo tenía ganas de ir a abrazar y pedirle perdón a mi tío, a quien lo había ofendido.
Entonces yo no quería que el culto se acabara. Y terminó el culto con qué alegría, con qué ganas salí del templo, con ganas de abrazar a los hermanos, con ganas de abrazar a mi madre, pedirle perdón por cuántas veces que lo había fallado, me había portado muy mal con mi madre, hasta le había dicho disparates a mi madre, a mi pobre madre, quien se dejó de vestir, quien se dejó de calzar para darme la educación. Y siempre que me había avergonzado de mi madre, porque mi madre usa pollera, usa su yanqui, su sombrero, una mujer del campo, y como era del campo, cuando yo iba a la ciudad y cuando me veían a mis amigas del pueblo, de la ciudad, yo me avergonzaba de ella. Y el pastor ese día dijo, sin vergüenza, tu madre, desde su vientre te cuidó, te protegió, te limpió, y ahora tu religión te ha enseñado a avergonzarte de tu madre. ¿Quién te educó? ¿Quién te dio de comer? Entonces yo salí tocado por el Señor, con ganas de decirle a mi madre, abrazarle, decir, madre, perdóname. Gloria a Dios. Pastor, indudablemente el Señor le habló en ese día. El Señor le habló a su vida. El Señor atravesó, usando a su siervo, la palabra de Dios quebrantó su alma. Usted se convierte en silencio a Cristo. Quizás no hizo su fe pública, claro, pero en silencio se convirtió a Cristo usted. Sí, el pastor hizo al final del mensaje, hizo el llamado, pero yo no pasé. A pesar que mi corazón se quebrantaba por dentro, no pasé. ¿Por qué? Porque mis documentos, mis fichas de estudio, todo estaba en el poder de la Iglesia Católica. Entonces, para recibir mi título de maestro católico, yo tenía que volver cualquier momento a sustentar mi tesis. Entonces, ¿cuál era mi pensamiento? Dije, si yo me entrego y los sacerdotes se enteran que yo soy ahora cristiano evangélico, me van a quitar todo, porque ellos me amenazaron. Me dijeron, si tú vuelves acá a la casa parroquial, te quitamos del todo. Yo dije, mi madre ha hecho un esfuerzo para darme esta educación, ¿cómo voy a fallarle a mi madre? Entonces, como usted dice, en mi corazón me entregué a Cristo, me rendí a Cristo, y ahora tenía ganas de vivir para Él y predicar, testificar lo que Cristo ya hizo con mi vida. A pesar que así como oficialmente, digamos ceremonialmente, cuando el pastor hace el llamado, pasamos adelante al altar, ¿no? Para que el pastor ore. No lo hice eso, pero la verdad que yo amaba a Cristo desde ese momento. Gloria a Dios. Pastor, usted se convierte a Cristo, luego usted ya como cristiano hace, como se llama, recibe su título como profesional. A los 9 meses de cristiano, en el año 1997, el 29 de noviembre, usted recibe la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Así es, Pastor Miguel, yo empecé con todo, digamos con todo. Y ¿sabes qué? Yo me entregué al Señor así, ¿no? En una manera secreta, pero como mis padres son bien católicos, yo no les comenté a mis padres. Un ratito, pastor, nos comunican que 2 minutos y se corta la transmisión, pero luego le mandamos el link y volvemos con este poderoso testimonio. Gloria a Jesucristo. No sé qué hora serán, la hora nos ha ganado, son las 8:32, creo que hasta las 9 podemos seguir todavía. Amén, pastor, le seguimos escuchando mientras todavía dura unos cuantos minutos la transmisión. Le estaba diciendo que como mis padres son bien católicos, yo no les comenté nada de lo que había hecho ese día mis padres. Solo fui así a abrazar a mi padre,
que a ellos, pero no comenté que yo había ido a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque mis padres son bien católicos. ¿Y qué pasó cuando se enteró mi madre? Me quiso votar. Me quiso votar, me dijo mi madre, me has traicionado, para eso te eduqué, vete de mi casa, anda, vete a vivir con tu pastor. Para mí fue un momento de tristeza, dolor, pero así no traté de apartarme del Señor. Iba buscando con todo, ahora predicaba a mis hermanos, a mis amigos, te los testificaba, y de una manera así simulada le hablaba a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, empecé a predicarle, testificarle, decirle que Cristo les amaba también a ellos, que estoy yendo a escuchar a un pastor y lo que él enseña era tan bonito para una vida familiar. Pero tampoco no me aceptaron mis padres, querían pegarle hasta el pastor. Y así estuve buscando al Señor. Muchas veces salía de mi casa, me iba a los lugares solitarios a orar y buscar la presencia del Señor. O muchas veces también he ido al templo, como estaba a una cuadra de mi casa, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a orar. En eso nos invitaron a la ciudad de Huaraz a una campaña. En esa campaña yo recibí el Espíritu Santo de Dios, pero ya tenía los toques allá en mi iglesia. Nos decía usted que su mamá lo rechazaba, se decepcionó de usted porque se había convertido al cristianismo y que después de 9 meses usted empezó a buscar al Señor y el 29 de noviembre usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia? No fue una experiencia que uno no puede encontrar palabras muy exactas, ¿no? Porque son experiencias personales. Bueno, salí a un llamado porque yo había recibido ya la doctrina cristiana, porque en ese entonces mi pastor estaba dando ya estaba en la segunda lección de la doctrina que lo enseñamos en la iglesia. Y luego me habló del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, desde ese entonces empecé a buscar la presencia del Señor en mi vida, la unción del Espíritu Santo. Entonces, mi anhelo era recibir el Espíritu Santo. Y recibí el Espíritu Santo, sentí un toque del Espíritu Santo, tomó mi vida y empecé a hablar unas palabras que yo desconocía, la verdad. Y entonces cuando yo fui a hablar con el pastor, me dijo, tú has recibido el Espíritu Santo. Tremendo. Y, pastor, después de 9 años usted encuentra la verdad y con el sello del Espíritu Santo usted totalmente pues encuentra la seguridad, certeza que está en el camino correcto. Pero ¿qué lo apartaron del Señor? Porque usted tiene aquí una prueba en el camino, como todo cristiano tiene que ser probado. Y Dios prueba de muchas maneras nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Así como también el apóstol San Pedro fue probado. Dice la Biblia que Satanás le había pedido su alma para zarandear, pero Jesús había orado por él para que no le faltara la fe. Al igual que San Pedro, usted también tuvo una prueba muy grande en su camino. Cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, mira, como yo había salido de una iglesia donde me quedé decepcionado, ¿no? Y empecé también a ponerme quizás mi mirada en los hermanos. Pensaba que los hermanos que ya conocían la verdad eran perfectos, digamos, ¿no? Que ya no fallaban.
Entonces empecé a ver los defectos de los hermanos que empezaron la carrera de la doctrina conmigo, como también los hermanos a quienes yo lo encontré ya en la iglesia, así como jóvenes y adultos. Empecé a ver sus malos testimonios y dije, pues no, aquí también son igual los hermanos, así como en la iglesia tradicional. Y así que empecé a decepcionar de la conducta de los hermanos y me fui por la costa, por Lima. Usted se fue, digamos, pastor, digamos, quisiera de repente ahondar un poquito a esto. Cuando usted se empezó a decepcionar de los hermanos, ¿también se empezó a desanimarse espiritualmente? ¿Espiritualmente usted se sentía desanimado? ¿Espiritualmente usted se descuidó? En ese entonces todavía no, pero ya cuando ya me fui a la costa, dije, para no ver a estos hermanos, mejor me voy a otro lugar. Bueno, estuve trabajando en un lugar donde no había iglesia. Para llegar a una iglesia tenía que ir a colectivo a una distancia de 2 horas. Y entonces, como dejé de congregar, me iba enfriando, ya no tenía la gana de ir a la iglesia. Al contrario, ya tenía nuevamente esas ganas de vestirme, quizás como un joven impío, ¿no? Un inconverso. Por ejemplo, hacer mis cortes como cualquier joven de la calle. Y bueno, pues dejé de congregar por un espacio de 2 años. Pero había algo en mi corazón, había una llama encendida que no me dejó durante todos esos 2 años. Digamos, no tenía una paz, no tenía una felicidad, siempre tenía esa gana, ese deseo de buscar una iglesia. Y de así cambié a otro lugar donde ya llegaron a mi barrio unos hermanos del aposento alto. Hasta ahí empecé a ir a congregar. La verdad que no me sentía bien al estar lejos de Dios. Ahí, para seguir avanzando, conozco a mi esposa. Mi esposa era inconversa y a ella le hablaba de Dios, ¿no? Como me enamoré de ella, pero también a la vez le evangelizaba. Pero ella no quería saber del evangelio. No quería ir a la iglesia. Ella decía, no, que yo me visto, yo como igual que un hermano. Muchas veces los evangélicos son peores, así que no me hables de tu iglesia. A mi esposa le prometí matrimonio, pero ella tampoco no quería casarse. Decía, mira, también como ella viene de un hogar donde habían maltratos físicos como psicológicos, me dice, no, ¿para qué casarme? Yo quiero vivir sin más. Mira, mi hermana mayor también se casó con el hombre, pero el hombre lo abandonó con los hijos, así que casarme no, pero quiero vivir sí contigo, me dijo. En una ocasión me recuerdo que llevé al 28 de julio y yo me puse a orar ahí para levantar mi cabeza. Mi esposa no estaba ahí, o mi pareja ese entonces, porque no vivíamos juntos, pero no estábamos casados. Usted llegó a fornicar, pastor, Mi esposa no en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, cuando ¿Cómo? usted pues todavía se había apartado de Dios, quiso formar una familia,
pero lamentablemente ahora que su esposa ahora no quiso casarse, usted fornicó, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Tenía las Esa es intenciones la de querer, verdad, ¿no? tenía las intenciones de arreglar su vida, pero el detalle está que ella no quería, ¿no? No quería casarse con No, no usted. quería. Pastor, dígame, ahora usted es un siervo del Señor, para de repente avanzar un poquito, porque quisiera preguntar un poco más también de su ministerio. Después de tantos años ya separado de Dios, ¿en qué año usted decide volver a los caminos de Dios con fuerza? Bueno, nunca, digo no, que no me fue bien los 2 años que estuve lejos del Señor, no, pero durante esos 2 años no es que estuve con mi esposa, no, ya al final de esos 2 años, esa llama encendida había en mi corazón y logré convencer a mi esposa para ir a la iglesia. Y mi esposa decidió rendirse al Señor. Entonces ya los dos empezamos nuevamente la carrera cristiana. Mi esposa, como yo, mi persona también, nuevamente nos sentamos en la banca para recibir la doctrina. No me rebauticé en mi caso. Mi esposa sí se bautizó. Yo le dije al pastor, yo conozco la doctrina, pero lo que pasó fue esto. Entonces el pastor, pero de hecho pasé nuevamente a recibir, casi por un año sentado, recibir la doctrina, y luego nuevamente me levantaron. Yo no quería saber nada ya del ministerio. Yo lo único que volví a la iglesia, sentarme, buscar mi salvación. Muchas veces los hermanos, al ver mi entrega, al ver mi búsqueda al Señor, me decían, Dios te necesita, tú vas pastor. Y yo inclusive a algunos de ellos les prohibí que no me llamen así, que no me hablen del ministerio pastoral, porque lo único que yo buscaba era mi salvación. Pero mi pastor me empezó a dar algunas responsabilidades, por ejemplo, cubrir la falta de un obrero local, y vio mi fidelidad, mi responsabilidad. Inclusive usted sabe, porque usted me conoció, el pastor me dejó allá en Huacaibamba, que es una provincia del departamento de Huánuco, ¿no? Me dio ese encargo de abrir una obra en Campo Blanco, luego donde usted quedó, ¿no? Donde empezó su ministerio pastoral también, ¿no? Y volviendo de ahí, me dio otra responsabilidad. Yo quería apoyar a la obra misionera con mis diezmos, con mis ofrendas. Me dediqué al trabajo, al negocio, donde Dios me bendijo. Llegué a tener 2 tiendas, 2 autos, pero esas comodidades, esa prosperidad, digamos, me empezó a alejar nuevamente del Señor. Mi esposa, ahora ya cristiana también, y teníamos ya un hijito, me dice, ¿sabes qué, Román? Mucho nos estamos descuidándonos en nuestra vida espiritual. Mira, tú estás compre carro, y el carro te está alejando del Señor, de la iglesia. ¿Por qué no lo vendemos uno de ellos y nos quedamos con un carrito? Y hasta nos está descuidando a nosotros, que somos tu familia, tu esposa, tu hijo. Y entonces, tomamos la decisión de vender uno de los autos que yo tenía. Pero ¿qué sucede? Se desapareció el auto. Al chofer que lo alquilaba supuestamente lo robaron. La verdad que no sé si él mismo lo vendió o de verdad le robaron el carro. Y yo estaba avanzando el pago de letras del segundo carro que yo tenía, y me decepcioné de los carros,
pero yo como ya había conocido cómo son los tratos del Señor, como Dios nunca me abandonó, nunca me dejó, más al contrario, me trató de restaurar mi vida. Yo, cuando se lo llevaron el auto, no me decepcioné de Dios, no me sentí mal con Dios, no dije como algunos hermanos que no, porque Dios no cuidó mi carro. No, al contrario, dije, Dios me dio y Dios me quitó. Cuanto más Dios debe quitarme, porque yo he fallado a Dios. Yo he dado mal testimonio. Y es justo que yo pague. Pero no dejaré de creer en Dios, no dejaré de buscar a Dios, aunque me enferme, aunque yo pierda todo. Entonces mi pastor en ese entonces pues me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo pensé que te ibas a ir al mundo, porque como yo ya estaba alejándome, iba una vez a la semana, bien los domingos nomás iba a la iglesia. Entonces ahora, ¿cuál era la expectativa de los hermanos y de mi pastor? Que ahora me iba a desaparecer de la iglesia. Pero si yo conocía quién era Dios y cómo Dios trata, a dónde yo me iba a ir, ¿no? Porque si tú tienes una experiencia real con Dios, como dice Pablo, nadie te puede alejar del amor de Dios. Entonces empecé a afirmarme más, empecé a buscar de nuevamente a Dios, ya empecé a congregar ya como antes, todos los días. Entonces los hermanos se quedan asombrados, me dicen, hermanito, es verdad que se han llevado tu carro, ¿por qué no lloras? Si realmente se lo han llevado, seguramente tú has comprado con la plata de droga. No creemos, yo en tu lugar ya estaría en el mundo. Me dijeron algunos hermanos, y esos hermanos que me han dicho, la verdad que están en el mundo ahora. Y yo decía, pero ¿a dónde voy a ir? Si Dios me dio y si Él me quitó, algún día nuevamente me dará otro carro. Y así que yo voy a ser fiel a Dios. Entonces mi pastor me dice, Dios tiene un trato con tu vida, Dios te necesita la obra misionera. ¿Y tú qué dices? Y recuerda usted que yo no quería servir a Dios, yo no quería salir a la obra. Yo dije, yo no sirvo para la obra. Yo fallé a Dios y no quiero ir. Pero cuando vino mi pastor a hablarme de la obra misionera, dije, pastor, yo le considero como un hombre de Dios. Si Dios eso quiere de mi vida, yo voy a la obra. Pero antes de salir por un año, ayudé al pastor al lado, llegué a ser hasta chofer de su carro. Trabajé y aprendí mucho al lado del pastor, visitando a las iglesias del presbiterio. Y el año 2010 salí para este lugar, para Chiquián, que hace 10 años me hablaron de Chiquián. Yo vi en mis sueños también que, en mis sueños la verdad que no distinguía qué lugar era, pero cuando yo llegué a esta ciudad, al levantarme mi mirada a la cumbre, yo me recordé que Dios me había hecho ver en mis sueños el lugar que ahora estoy trabajando. Pastor, y así estamos, pastor, aquí. La obra misionera es muy, muy hermosa. Y yo recuerdo que para mí usted fue una inspiración en mis primeros pasos como cristiano, porque yo usted no solamente lo conozco de ahora, lo conozco desde hace muchos años. Usted me vio cómo llegué a la iglesia, yo conocía su tiendita, pasando el puente, ya se me ha olvidado el puente Bolívar. El puente Bolívar. Tuve muchas experiencias con usted, una bonita amistad, sin saber que años más tarde el Señor nos iba a reunir juntos para trabajar juntos en la obra del Señor. Recuerdo muy bien cuando el pastor nos manda a usted como el obrero y yo como su colaborador, nos mandó a Huacaibamba, no sé si recuerda,
Yo fui con mi maleta, una maleta que mi esposa me había alistado, y en esa maleta grande puse mi pijama, puse mi zapatilla, puse mi zapato, mi sandalia, mi plancha, mi ropa de dormir, y una maleta grande y pesada, pues. Y llegamos, recuerdo, con el carro Río Mosna, si no me equivoco, en el ómnibus, y usted solamente llevaba una mochilita. Y decía, pero ¿por qué yo llevo una mochilita y llevo una maleta grande? Y llegamos a Huacaibamba, perdón, sí, Huacaibamba, y hicimos los cultos ahí, y usted me dijo, miras al frente ese cerro, me dijo usted, y era al frente, pues, ¿no? Pasando el río Marañón, estamos hablando como de cerro a cerro, no sé cuántos kilómetros, de cerro a cerro. Se miraba en la faldera de un cerro al frente, luces prendidas. Usted me dijo, allá vamos a ir mañana, usted me dijo, pasado mañana, me dijo usted. Ese lugar se llama Yamellín, y más allá está San Juan de Rondoy. Y yo recuerdo que yo me reí, dije, no creo, ¿no? Entonces, pasó los días, y un día antes, una noche antes, usted me dijo, cómprate agua, porque vamos a salir a las 3 de la mañana. Yo pensé que usted estaba bromeando, y verdad, pues nos levantamos 3 de la mañana, ¿no? 2, 3 de la mañana, y empezamos a bajar de Huacaibamba hasta el río Marañón, ¿no? Llegamos al río Marañón caminando toda esa noche, esa madrugada, por los abismos, caminando como misionero. Fue mi primer viaje misionero, mi primer viaje, o sea, de verdad como misionero, ¿no? Porque otra vez misionero, viajar en ómnibus, no, pero a pie como los evangelistas Kragen. Y verdad que llegamos al río Marañón como a las 5 de la mañana, 5:30, habrá sido ya saliendo el sol. Empezamos a subir toda esa subida paradita rumbo a Yamellín. Creo que hicimos 6 horas de caminada, ¿no? 6, 7 horas caminando hasta Yamellín. Gloria a Jesús. Recuerdo que yo ya no podía subir más. Escuché la voz que el Señor me dijo, usted estaba arriba ya, yo estaba abajo, que el Señor me dijo, si tú no puedes subir esta subida, entonces no sirve para la obra. Bájate y está la carretera, súbete un ómnibus y regresa a Huaraz. Y yo le dije, Señor, es verdad que no puedo, pero ayúdame. Y Dios me dio mucha fuerza y pudimos llegar hasta Yamellín, ¿no? Y luego usted me dijo, Miguelito, todavía falta San Juan de Rondoy, ¿quieres ir caminando o con combi? Y dije, ¿qué tiempo está caminando? Unas 4 o 3 horas, me dijo. No, mejor vamos en combi, ¿no? Y llegamos hasta San Juan de Rondoy, un pueblo bien chiquito, pero unos hermanos llenos del amor de Dios, que esperaban un matrimonio, esperaban unos pastores, habían levantado casa de Dios, un templo, es más, había un cuartito de casa pastoral, estaba el templo, y ahí nos atendió la hermana Yolanda, una profesora, el hermano William, si no me equivoco, también, su otro hermano, profesor. Raúl, perdón, y su esposa Rosalinda, la hermana también profesora. Gloria a Jesús, unos hermanos muy lindos, ahí yo recuerdo, gloria a Jesús, y trabajamos ahí, gloria a Jesucristo. También, si no me equivoco, se recuerda que íbamos a Chasquitambo, y por ahorrar pasaje, le decíamos al señor del ómnibus, le decíamos al oye, cóbrenos la mitad pues, para viajar en la bodega. No sé si se recuerda, viajábamos en la bodega como carnero por pagar la mitad del pasaje, porque el pastor siempre nos mandaba pasaje de ida, mas no de regreso, ¿no? Decía, ya para el regreso Dios proveerá, ¿no? Y verdad que siempre Dios nos ha provisto. Así es, pastor. La obra misionera, momentos que hemos pasado juntos en la obra misionera, pastor, pero todo lo que hemos podido pasar a través de nuestra vida cristiana, usted que ha pasado mucho más tiempo con el Señor, actualmente usted tiene 10 años de pastor, me dice. Así es, Pastor Miguel, 10 años, y Dios me ha bendecido 2 hijos. Y eso es un milagro de Dios, porque su esposa también por mucho tiempo no quedaba embarazada, ¿verdad? Así es, pastor, y bueno, yo ya pensé que Dios me estaba golpeando, pues, porque había fallado o habíamos fornicado con mi esposa, y bueno, lo único que me quedaba era llorar, ¿no? Y gracias a Dios mi esposa también aprendió a orar, clamar a Dios y buscar, ¿no? Que Dios nos conceda o por lo menos un hijo, y
y el Señor nos dio dos preciosos niños. El mayor Gloria a ya Jesús. tiene 14 años, gracias a Dios, ahora me está ayudando de alguna manera como tecladista de la iglesia. Oh, qué tremendo. No, los hijos son una bendición. Yo estoy acá ahorita aislado en mi cuarto y verdad que Josué es el que manda el link, mi hijo mayor que tiene 15 años. Josué es el que manda el link, Josué es el que entra a la computadora, Josué es el que prende el Zoom, prende el OBS. Verdad que José ha aprendido mucho. Los hijos son una bendición grandemente. Marieta es la que agarra el celular y empieza a compartir las diferentes páginas a los hermanos y cada uno hace una labor muy linda, muy preciosa. Pastor, qué lindo, nos damos gracias a Dios por haberlo entrevistado a usted. Sé que podríamos preguntarle mucho más, de repente la señal no nos ha podido acompañar bien, pero nos hemos edificado. Pastor, quisiéramos, con últimas palabras, algún mensaje para la gente que nos está viendo a través de la página Clamé a Jehová, algún mensaje que usted pueda darle a las personas, algún seminarista, algún catequista, algún joven católico que nos está viendo y que quiere buscar de Dios. Quiero decirle a toda la audiencia que la religión no cambia al hombre. Yo quise cambiar a través de mi propio esfuerzo. Quería dejar el pecado, pero nunca lo pude, ni con penitencias, ni con rosario. Dios me cambió. Lo que no pudo hacer el hombre, Dios lo hizo conmigo. A mis amigos catequistas, seminaristas, quiero decirle, lo que Cristo hizo conmigo, quiero hacerlo también con su vida. Quiero decirle también a mis hermanos en la fe, quienes me están viendo o me están escuchando, que no pongan su mirada en el hombre. No hay un hombre que nunca peque, como dice la palabra del Señor. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Los hombres, hasta los pastores, nos puedan fallar, pero el único que no nos puede fallar es el Señor Jesucristo. Y si tú mirando al hombre, como yo lo hice, fallas al Señor, te vas a dañar a ti mismo. No lo vas a dañar a otros hermanos. Quizás con tu malo testimonio sí, pero el que va a salir perjudicado es uno mismo. Así que, mis amados hermanos, en este tiempo difícil que estamos enfrentando, tiempo de pandemia, no nos desliguemos del Señor, más al contrario, aunque nuestros templos estén cerrados, pero cada uno levantando un altar de alabanza, de adoración a Dios. No dejes que ese fuego que Dios ha puesto en tu corazón, que se apague, sino siga avivándolo, orando en familia, leyendo la palabra de Dios en familia, reuniéndose para culto familiar en familia, y Dios no nos va a abandonar. Siempre Dios proveerá. No tenga miedo. No diga que ahora quién me va a proveer, de qué voy a vivir, de qué voy a vestirme. Dios es justo. Yo aquí estoy viviendo por fe y estoy viendo la mano de Dios, que Dios toca hasta los inconversos, y los inconversos te traerán hasta los panes para que no te falte un pan que compartir en su mesa. Así que, amado hermano, no se desaliente, no se desanime, sigue clamando a Dios, siga al Señor puesto su mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Espero verles, hermanos de Ica, algún momento allá por Ica. Gracias, Pastor Miguel, por su invitación. Que Dios le bendiga mucho y que Dios siga usando su vida. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gracias, Pastor. Bueno, este ha sido su programa Clamé a Jehová. Por aquí está nuestra página. Siga nuestra página. Gloria a Jesucristo. Clamé a Jehová. Active la campanita para que le lleguen notificaciones. Y por aquí también está nuestro canal en YouTube, solo para adoradores. Ahí están los videos. Estos videos que hemos estado aquí emitiendo los vamos a subir por ahí también. Y active la campanita para que cada vez que subamos un video usted pueda recibir una nueva notificación en nuestra página, perdón, en nuestro canal de YouTube. Estamos como solo para adoradores.
Aquí abajito hay unos números telefónicos de WhatsApp. Para alguna oración, alguna petición, escríbanos o llámenos. Estaremos para atenderlo. Dios le bendiga a todos ustedes. Este ha sido su programa Clamé a Jehová. Dios le bendiga.